Ahora sí ya estamos transmitiendo también en Facebook. Le vamos a dar 2 minutos más y ya comenzamos de lleno la conferencia químico. Enterado químico. Bueno, químico, yo creo que ya pasó los 2 minutos. Ya todo en orden para empezar. Todo en orden químico. Muy bien. Entonces ya damos comienzo a la conferencia mensual de este mes. Entonces, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les habla el químico Darío Galaviz. Muchas gracias por aquí acompañarnos a esta ponencia de hematología titulada Hematología aplicada al laboratorio clínico, nuevos casos clínicos. Tenemos como invitado aquí al químico especialista Roberto Reyes Pérez. Ya la segunda vez que está con nosotros aquí en la página. Ya anteriormente el año pasado dio igual una conferencia de hematología muy buena, por cierto. Entonces, igual para la gente nueva que nos está acompañando el día de hoy, la dinámica es la siguiente. El químico da la ponencia. Si tienen alguna duda o pregunta en el transcurso de la conferencia, si están en Facebook, por favor pongan en la caja de comentarios, igual aquí en Zoom, igual escribirla. Yo me voy a encargar de recolectar todas las preguntas que se pueda. Y el químico Roberto, al finalizar la conferencia, nos va a poder contestando algunas. Y de igual manera, el químico Roberto ahorita les va a dar un poco acerca de un proyecto que tiene con otra página de Academia Paramétrica, de un diplomado que viene ya una semana y media para empezar. Él va a dar acerca un poco más a fondo ahorita. Entonces, químico, les cedo la palabra y muchas gracias por estar la invitación otra vez aquí en la página. Bueno, pues antes que nada, igual, muchas gracias, químico Darío, por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Y pues un saludo para todos los amantes de la hematología. El día de hoy vamos a ver varios temitas muy importantes que me gustaría comentar, que se van a dividir prácticamente en la parte cuantitativa, es decir, la parte de los números, ¿verdad? O sea, los resultados que arroja la biometría, y la parte cualitativa, es decir, la parte morfológica, y cómo muchos de esos casos se fueron resolviendo en base al conocimiento, a la experiencia, y sobre todo checando algunos datos que son muy importantes en el área de hematología. Repito, mi nombre es Roberto Reyes Pérez, soy especialista en hematología y diagnóstica por laboratorio, y como comentaba el químico Darío, vamos a ver un tema que es la segunda parte. Por los que tuvieron que ver la oportunidad de ver la primera parte, le hemos denominado hematología aplicada al laboratorio clínico, nuevos casos clínicos. Y vamos a comenzar. Espero que estén listos para poderse llevar información que sin duda alguna será pues de extrema importancia. Fíjense que aquí tenemos los datos de una citometría hemática completa, la parte cuantitativa, como yo le digo, donde estamos observando
que prácticamente en la fórmula roja, pues la mayoría de los parámetros se encuentran dentro de los valores asignados. Las plaquetas están un poquito, pues, están normales, pero ya empiezan como que a decaer un poquito. Ahora vean ustedes, una parte que nos llama mucho la atención es en el diferencial, ¿sí? Vean, por ejemplo, que aquí tenemos en porcentaje, que es muy importante mencionar que no se debe reportar en porcentaje, debe reportarse siempre en valores absolutos. Vean, por ejemplo, aquí dentro del diferencial, el parámetro que más nos llama la atención, pues son los eosinófilos, ¿sí? Es decir, hay una leucocitosis en este paciente con 29,700 leucocitos totales, de los cuales 24,354, ¿sí? Corresponden a eosinófilos. Hay una eosinofilia absoluta como tal. Y ese es el parámetro que desde ese momento, antes de ver el frote sanguíneo, ya sabemos a lo que nos vamos a encontrar, una hipereosinofilia. Y aquí el reto de todo esto es encontrar cuál es la causa de esta hipereosinofilia. Pero independientemente de la biometría médica completa, esta es una pacientita, ¿sí? En donde presentaba inflamación de sus extremidades y un poquito de fiebre por ahí, pero lo que más llamaba la atención era la inflamación de sus extremidades. Se le hizo una velocidad de cimentación en donde está ligeramente elevada por ahí la velocidad de cimentación globular. Se mide la ferritina para ver si no es un proceso inflamatorio, está prácticamente normal. Se le hace un perfil reumático para descartar que no sea un problema de artritis reumatoide, ya sea adquirido autoinmune, ¿sí? Y pues todo se encuentra normal, más sin en cambio en la citometría métrica completa, como lo comentábamos, la eosinofilia absoluta es el parámetro que nos llama la atención. Y debemos recordar que las principales causas de eosinofilia persistente, es decir, eosinofilia que persiste, que no desaparece, que siempre está ahí presente, principalmente lo primeritito que llega a nuestra mente siempre es, bueno, pues a lo mejor se trata de una parasitosis, una infección por el minto, ¿sí? O en su defecto podría ser, por ejemplo, desórdenes alérgicos como asma, rinitis, dermatitis atópica, o ya casos más extremos como una hipersensibilidad a drogas, neoplasias hematológicas también, neoplasias neumatológicas como también cáncer de pulmón, carcinoma, cáncer de colon, adenocarcinoma gástrico, enfermedades reumatológicas, entre otras. Pero cuando siempre vemos una eosinofilia, lo primero que viene a nuestra mente siempre es este pacientito, y más si se trata de un niño, hablamos de un niño entre, no sé, entre los 3 y los 10 años aproximadamente, existe la posibilidad de que se trate más de una parasitosis, una infección por el mintos, ¿sí? Aunque también puede ser, como comentábamos, un problema alérgico. Y es que ahí es la parte en donde nos vamos a ir descartando para que podamos poner los comentarios que son pues necesarios, ¿verdad? Debemos recordar que cómo maduran los eosinófilos, así como maduran prácticamente las células hematopoyéticas que vienen de una célula tronco hematopoyética y que va desde el mieloblasto eosinófilo, va madurando, se convierte en un promielocito eosinófilo de primera generación, que se convierte en promielocito eosinófilo de segunda generación, que se convierte y en mielocito eosinofílico de primera generación, después en un mielocito eosinófilo de segunda generación, un metamielocito eosinófilo, un eosinófilo en banda y por último un eosinófilo segmentado. Así como maduran los eosinófilos, así también maduran los neutrófilos, ¿sí? Prácticamente es la misma línea de maduración, ¿sí? Ahora, decíamos que a través de una célula tronco hematopoyética, ¿sí? Aquí vamos a hacer un poquito más, todavía a profundizar de una manera más fina cómo es que llegamos al eosinófilo, ¿sí? Una célula tronco hematopoyética, ¿sí? Madura a una célula formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos, megacarocitos, y después va a madurar y se va a convertir en una célula formadora de colonias de eritrocitos y megacarocitos. Y aquí es donde se empieza ya a diferenciar, ¿sí? En una célula formadora de colonias de granulocitos y monocitos, en donde esta línea es la que nos interesa principalmente y que ya vimos, ¿sí? En donde participan principalmente
estas interleucinas cuando se necesita o se requiere del auxilio de los eosinófilos, la interleucina 3 y la interleucina 5 se expresan. ¿Para qué? Para que puedan llevar a cabo este tipo de maduración y llegar al sitio de infección. Los eosinófilos, así como muchas células hematopoyéticas, son extremadamente complejas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que en el caso de los eosinófilos solamente son proteínas catiónicas y nada más. No, realmente todos los elementos que lo conforman, pues es una ciencia como tal. Incluso existen tesis de maestrías e incluso de doctorados que hablan específicamente de los eosinófilos, porque realmente ya lo veíamos en algunas pláticas anteriores, las plaquetas que son diminutas, por así decirlo, son extremadamente complejas. Todas las células tienen su complejidad. Ahora le están observando ustedes una imagen que ya, obviamente, ustedes ya están rápidamente y atinadamente viendo que son unos eosinófilos normales, que no se trata, abusados, no se trata de los eosinófilos de la paciente que estábamos viendo el caso, ¿sí? Con más de 20,000 microlitros de eosinófilos, ¿sí? Vean, son eosinófilos normales, que en la mayoría son bilobulados o trilobulados, con obviamente el color naranja que los caracteriza por la eosina que se tiñen, las proteínas catiónicas que son, vaya, muy distintivas de este tipo de células hematopoyéticas. Tenemos otras células y es que quiero primero que vean cómo son los eosinófilos normales, ¿sí? Trilobulados, algunos bilobulados, el color naranja y los gránulos. Ven el tamaño de los gránulos, ¿sí? En muchas ocasiones son refringentes. Eso es importante mencionarlo, ¿sí? Ahora, otra más. Este es un caso igual de una hipereosinofilia, pero no es el caso, repito, de lo que estábamos viendo, de los datos cuantitativos. Quiero que vean la morfología que es evidente de una hipereosinofilia. Más sin en cambio, aquí es una parte muy importante. Quiero que vean los cambios que tienen ya, ahora sí, los eosinófilos de la pacientita que estábamos viendo, que presentaba esa inflamación en las extremidades. En donde vean esta característica principal de los eosinófilos, vamos a acercarnos un poquito más y vean, estamos viendo primero, ¿sí? El tamaño de los gránulos. El tamaño de los gránulos, pues, híjole, pues, como que da mucho que desear, ¿verdad? Son más pequeñitos, no son tan refringentes. Y otra cosa que llama la atención principalmente es la cantidad de gránulos que tiene el eosinófilo. Son pocos en comparación con lo que estábamos observando. Esta es la primera observación morfológica que nos puede hacer sospechar principalmente de una neoplasia hematológica. Hablamos de una eosinofilia, de una leucemia eosinofílica crónica, una neoplasia eosinofílica crónica, por estos cambios displásicos. Y debemos recordar, mis queridos amantes de la hematología, que cuando decimos displasia nos estamos refiriendo principalmente a que estas células están mal hechas, están raras, se ven feas, ¿sí? Y no son normales. A eso se refiere el término de displasia. Ahora vamos a ver este otro. Este sí de plano está muy feo, ¿verdad? Véanlo cómo está el eosinófilo, igual prácticamente con las características que vimos en el anterior, en donde estábamos observando, por ejemplo, que la cantidad de gránulos que tiene el citoplasma del eosinófilo, pues vaya, es muy escaso en comparación con nosotros. Los gránulos son pequeñitos, vean. Ahora, otra cosa que llama la atención es la cromatina del eosinófilo, que no es normal, está en forma de dona. Vaya que si es feo este eosinófilo, tiene cambios displásicos muy, muy importantes que llaman la atención y que no se ven normalmente en las hipereosinofilias normales, decíamos normales, ¿verdad? Ok, vamos a ver otro eosinófilo y este también está muy gacho, ¿verdad? Está feísimo porque ese definitivamente prácticamente está pelón, ¿verdad? Porque ya tiene pocos pelos, es decir, pocos gránulos, ¿sí? Casi no, vean, la cromatina podría parecer normal, entre comillas, más bien en cambio, está un poquito hipercondensada como tal, pero vean, en el citoplasma prácticamente no hay gránulos, ¿sí? Entonces, es la morfología lo que nos llama la atención. Y desde un principio, cuando nosotros vemos los datos cuantitativos de
la citometría hemática completa de la biometría, nos damos cuenta de una eosinofilia, vemos al microscopio, hacemos una buena tinción de Gray, que ya lo he hablado miles de veces de cómo hacer una buena tinción de Gray, de cómo hacer un fuerte sanguíneo. No quise hablar en esta ocasión de eso, porque ya en muchas conferencias, los que han tenido oportunidad de verlas, pues ya he hablado mucho de eso. Entonces, vean, otro dato displásico de este eosinófilo, está pelón, prácticamente está pelón como tal. Y ahora vamos a ver este definitivamente se pasa de la raya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya definitivamente ya ni pelo tiene, ¿sí? Es decir, ya no tiene proteínas catiónicas, está totalmente pelón, solamente se ve la cromatina del eosinófilo y todo el citoplasma prácticamente vacío. Entonces, son datos que llaman la atención. La morfología no es normal, es displásica como tal en la mayoría de los eosinófilos. Esos son obviamente campos seleccionados precisamente de lo más feo que pudimos encontrar en este tipo de morfología. Y como ustedes bien saben, cuando tenemos a una pacientita que tiene una hipereosinofilia, que se trata principalmente de un niño, que nunca hay que descartar que sea de un adulto, ¿verdad? Porque eso es, vaya, muchos de ustedes que ya tienen experiencia han encontrado prácticamente infección por parásitos de todas las edades. Aquí esta fotografía que en lo particular me llama mucho la atención de cómo es que funcionan los eosinófilos. Debemos recordar que los eosinófilos prácticamente lo que hacen es que van a atacar, en este caso, a los parásitos, en donde prácticamente lo empiezan a rodear, y estos, al rodearlo, se empiezan a segregar proteínas catiónicas que prácticamente funcionan como sosa cáustica para poder eliminar el bicho. Los mecanismos, nos voy a explicar, son muy complejos, ¿sí? Y en donde prácticamente cuando esos pedacitos que sobran, llegan los monocitos y empiezan a comerse los restos. Aquí realmente es muy complicado porque no solamente participan los eosinófilos, participan monocitos, participan basófilos, participan una serie de mecanismos que son muy, muy complejos, participan también interleucinas que llevan a cabo el reclutamiento de los eosinófilos para que pueda acabar, pero no es el caso, ¿sí? Otros eosinófilos que están feos, ¿verdad? Vean, aquí estamos observando, vean, aquí la característica de estos tres eosinófilos, son displásicos, están pelones, vean cómo está el citoplasma, prácticamente vacío de esta parte, ¿sí? Los gránulos son pequeños, incluso no se llegan a ver que son refringentes, ¿sí? Otro más, prácticamente en forma de dona, la cromatina, vean cómo está en forma de dona, está pelón de este lado, ¿sí? Y esto, pues, obviamente habla de datos de displasia de los eosinófilos. Entonces, probablemente tú que ya tienes experiencia, que ya has estado en el laboratorio de hematología, ya más o menos sabes por dónde va el asunto, ¿verdad? Pero para los compañeros, a los colegas amantes de la hematología que apenas están comenzando, que quieren iniciar en esto, vean cómo comparar un eosinófilo con estructura normal de un eosinófilo displásico es una parte fundamental para que nosotros podamos sugerir las pruebas adecuadas para buscar, ¿sí? Buscar el diagnóstico, porque llegar al diagnóstico es difícil. El tratamiento es un poquito más fácil, ¿sí? Nunca demeritar, pero siempre es un poquito más fácil como tal. Entonces tenemos aquí 3 eosinófilos displásicos en los cuales observamos cambios morfológicos que son muy, muy evidentes como tal. Vamos a ver este último que está aquí, que se nos estaba escapando. Vamos a ver. Acá está. Vean, está igual, prácticamente con pocos gránulos, los gránulos son un poquito más pequeños, ¿sí? Y pues hablamos de datos de 4 eosinófilos en tan solo en esta imagen que tienen cambios displásicos como tal, ¿sí? Y otra vez, reforzando el conocimiento para que mis queridos amigos amantes de la hematología puedan comparar en cómo es un eosinófilo normal. Aquí estamos viendo 4 claros ejemplos de eosinófilos normales, que decíamos que la mayoría son bilobulados, pues podemos encontrar trilobulados y en algunas ocasiones muy raras tetralobulados y que con 4 lóbulos, pero ya es un poquito más raro. Vean, son característicos. ¿Cómo comparamos los eosinófilos displásicos con los eosinófilos normales? Vean los gránulos. Vamos a acercarnos un poquito más para que podamos ver esa morfología evidente en donde estamos observando, vean, prácticamente todo el citoplasma está lleno de proteínas catiónicas, estos gránulos anaranjados que están ustedes observando, ¿sí? Vean, es un eosinófilo normal, pero más sin en cambio, vean la morfología de un eosinófilo displásico, es evidentemente como la cantidad de gránulos, vean
como son más pequeños, los citoplasmas son, el citoplasma está vacío en algunas partes, eso definitivamente no es normal. Entonces, ¿cuál es el trabajo de laboratorio cuando nos encontramos este tipo de casos clínicos? Vamos a descartar lo principal, lo que pensábamos. Vamos a mandar un coproparascópico en serie de 3 para descartar una infección por el mintos, ¿sí? O incluso un coprológico por ahí podría ser igual. Y después incluso vamos a también descartar un proceso alérgico, mandando estudios como es una eosinófilo nasal, que aunque ya no se usan como tal, ¿sí? Todavía algunos médicos los mandan y se observan varias morfología de eosinófilos muy particular en este tipo de pacientes, y descartar procesos alérgicos también con una inmunoglobulina IG para ver si no está muy elevada, que hablaría de un proceso alérgico. Pero se descartan ese tipo de posibilidades, pues como se descartaron esta pacientita, y entonces, por lo tanto, vamos a llegar al otro punto que nos interesa, ¿verdad? Si tenemos duda de este tipo de pacientes y sospechamos de una neoplasia eosinofílica crónica, vamos a solicitar que se haga el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa, que es que es prácticamente impronunciable, ¿verdad? Y te vamos a dar también el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas beta, que es y el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 1, que es ¿sí? Cuando salen positivos, estamos ante una neoplasia eosinofílica crónica, o como también se conoce como una leucemia eosinofílica crónica, ese tipo de neoplasias, que lo que prácticamente podrían ser de buen comportamiento, son benignas, pero sí hay que recordar que cuando nosotros tenemos una hipereosinofilia, ya sea neoplásica o no neoplásica, esas proteínas catiónicas, esos granos naranjas, causan mucho daño en los órganos. Por eso es muy importante tratar lo más antes posible ese tipo de pacientes. Ese paciente se descartó una parasitosis, se descartó procesos alérgicos, problemas de daños cardíacos, están en procesos ese tipo de estudios porque existe una gran probabilidad de que se trate de una neoplasia de la línea de los eosinófilos, el tipo crónica. Así es como llegamos a la conclusión, casi la conclusión de este caso. Y siguiendo precisamente con las neoplasias, pero ahora vámonos con una neoplasia en particular. Y comentaba yo, para la gente que ya es experta y que simplemente viene a reafirmar conocimiento o llevarse algún tip que es muy importante, gracias por vernos, gracias por sintonizarnos, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí, de veras los agradezco infinitamente. Y bueno, vean, este caso, en donde lo primero que nos llama la atención es una leucocitosis de 23,000, ¿sí? Pero aquí la pacientita es una gente ya grande, de aproximadamente arriba de 60 años, ya es grande, ¿sí? En donde venía simplemente por un problema de hepatosplenomegalia. Es todo lo que tiene una inflamación, una distensión en el abdomen, que obviamente se le hizo un ultrasonido y se encontró una distensión abdominal muy prominente como tal, pero no presentaba anemia, no presentaba plaquetopenia o trombocitosis. Pero vean, un dato muy importante que otra vez nos llama la atención y es lo primero que vamos a observar, es una linfocitosis absoluta como tal. Vean la cantidad de los linfocitos que están expresándose en este tipo de morfología. Pero cuando vemos al microscopio, ya prácticamente podemos asegurar que nos vamos a encontrar una linfocitosis. Aquí el trabajo del que se encuentra a cargo del área es saber qué tipo de linfocitosis se trata. Muy bien, vamos a ver. Y la morfología, observamos varios linfocitos con escaso citoplasma, la cromatina hipercondensada, ¿sí? En este tipo de pacientitos. Pero vean esas células en particular que vamos a estar observando aquí. Vean, aquí están, que para el que no tiene el conocimiento, pues podría decir, ¿no? Se trata de restos de colorante, ¿verdad? A lo mejor no teñiste bien, a lo mejor lo que hiciste fue no, lavar correctamente y observamos ese tipo de precipitado, pero no es precipitado, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata. Vemos otra vez varios eosinófilos, pero lo que comentábamos en un principio, vean la cromatina, ese es un dato muy importante y por eso yo cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, les digo que la base de la hematología es un buen fronteo y una buena atención, si no muy difícilmente podemos hacer algo. A veces muchos de ustedes me hacen el favor
mandarme algunos casos clínicos y a veces es muy difícil poder ayudarles porque las fotografías son muy complicadas de poder digerirse como tal porque no, el frote no está bien extendido, la tinción o está pasada o le falta, hay mucho precipitado y la morfología muy pocas veces se puede ver y entonces muy difícilmente podemos observar algo. Entonces, realmente a todos los que me hacen favor de llegar con casos clínicos a través de mi WhatsApp personal, lo único que les pido es que hagan un buen frotis, que hagan que hagan una buena atención, tomen una buena fotografía para que podamos juntos poder llegar al diagnóstico y dar las sugerencias correspondientes de este tipo de pacientes. Entonces, observamos varios eosinófilos con la cromatina hipercondensada y en la mayoría se encuentran este tipo de morfología evidente como tal. Más eosinófilos, más linfocitos con cromatina hipercondensada. Ya más o menos saben de qué se trata, porque es una paciente que prácticamente, otra vez, no presentaba esta anemia, presentaba una leucocitosis de 23,000, no presentaba plaquetopenia, ¿sí? Pero lo que era evidente era una linfocitosis absoluta, en donde la morfología estábamos observando que la mayoría de los linfocitos eran pequeños, con cromatina hipercondensada, con el citoplasma muy escaso, ¿sí? Y sobre todo con estos que algunos lo conocen como sombras de Kumprecht, ¿sí? O antes les decían células en canasta, ¿verdad? ¿Sí? O también células destruidas como tal. Estas células destruidas, pues obviamente son linfocitos que están, pues, neoplásicos, que a la hora de que se extiende el frotis, pues se revientan como tal. Vean, aquí hay varias sombras de Kumprecht, ¿sí? Células destruidas, ¿sí? Vean, el nombre correcto debería llamarse células destruidas para que podamos estar todos en sintonía. Hace unos días di una plática acerca del control y calidad y hablábamos precisamente de la parte en que debemos ya de ponerle nombre y apellido a toda esta morfología y que sea universal para que podamos hablar fluidamente, porque a veces nos dicen, es que encontré un fragmentocito. ¿Y qué caramba es un fragmentocito? Pero ahorita vamos a ver un caso en particular como tal. ¿Sí? Vean esta microfotografía, que desde mi punto de vista es muy buena, ¿sí? En donde estamos observando, otra vez, linfocitos pequeños con sombras de Gumprecht, cromatina hipercondensada, y es bellísimo como tal. Vamos a acercarnos un poquito más. Aquí se ve evidentemente la cromatina que es hipercondensada. Vean, en forma de balón de fútbol o en forma de caparazón de tortuga, como lo decían algunos, por ahí algunos artículos que leía yo. Dije, vaya, qué imaginación, qué bárbaros, de veras. Dentro de las consecuencias que tiene porque eso se trata, ¿sí? Ya le viste, es una leucemia linfocítica crónica del tipo B, que es una de las más comunes que se encuentran y que se expresan única y exclusivamente en adultos mayores, ¿sí? Y que prácticamente es benigna. Más sin en cambio, existen algunos tipos de leucemias linfocíticas crónicas del tipo B que pueden tener estas consecuencias: anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia autoinmune, transformación de Richter, ¿sí? Que es decir, ya no empiezan a ser linfocitos B pequeños con citoplasma, sino se empiezan a hacer más grandes, que se llaman parainmunoblastos. Cuando uno les hace la citometría de flujo o el inmunofenotipo, se da uno cuenta que es CD20, CD23, CD5, CD19 positivos. Es clásico en este tipo de leucemias linfocíticas crónicas del tipo B. Ahora vean, por ejemplo, algo muy importante, y por eso es importante ver la morfología. Cuando nosotros encontramos prolinfocitos menores al 11%, se sigue llamando leucemia linfocítica crónica. Más sin en cambio, si encontramos prolinfocitos entre el 11% y el 55%, se llama de células mixtas, linfocítica, prolinfocítica. Más sin en cambio, aquí la cosa se pone color de hormiga. ¿Por qué? Porque cuando ya encontramos prolinfocitos por arriba del 55%, se llama leucemia prolinfocítica, y aquí todo el diagnóstico cambia y ya desde transformación de Richter ya prácticamente el paciente está mal. Es importante recordar que cuando tenemos la sospecha de una neoplasia, una leucemia, el solicitar
el inmunofenotipo, citometría del flujo, con la citogenética es fundamental. ¿Para qué? Obviamente para que el médico tratante pueda saber cuál va a ser el camino a seguir con ese tipo de pacientitos. Pero normalmente, ¿sí? Normalmente, este tipo de pacientes se quedan en ese estadio. Incluso hay pacientes hasta con 200,000, 300,000 de leucocitos que prácticamente no les pasa nada. Algunos médicos optan por darles tratamiento con quimioterapia. Es, vaya, a elección del médico. Ya eso es un área que no nos compete como tal. Algunos artículos aconsejan que este tipo de leucemias linfocíticas crónicas deben simplemente darse seguimiento como tal, ¿sí? Para que no la radioterapia o la quimioterapia no tenga más consecuencias, porque a veces cuando se les da quimioterapia pasa a ser de crónica aguda y entonces la cosa se pone otra vez color de hormiga. Entonces estábamos ante el caso de una leucemia linfocítica crónica. ¿Y cómo la puedo yo, sí? Yo que estoy en el laboratorio de inmunología, ¿cómo la puedo detectar? Pues paciente adulto, ¿sí? Por arriba de 60 años, que presenta unos síntomas no muy graves, no muy agudos, ¿sí? Principalmente hepatosplenomegalia, se sienten cansados, fatigados, ¿sí? Encontramos, no hay plaquetopenia, no hay anemia, sí hay leucocitosis, pero encontramos linfocitosis absoluta, y en la morfología observamos los famosos linfocitos pequeños, con escaso citoplasma, con la cromatina hipersegmentada, y las sombras, las células destruidas. Es importante mencionar que un dato curioso que arrojan algunos artículos y la experiencia nos dicen que cuando nosotros encontramos en una leucemia linfocítica crónica del tipo B una alta cantidad o moderada cantidad de células destruidas, sombras de Gumbrecht, ¿sí? Este tipo de neoplasias son benignas como tal, más sin en cambio, cuando encontramos pocas células destruidas, o prácticamente ninguna, muy escasas, el comportamiento de estas neoplasias pues es muy reservado como tal. Y aquí viene donde nos vamos a pelear nosotros, yo con ustedes, porque todavía seguimos insistiendo a los especialistas en hematología por el Instituto de Hematopatología el término de que si se llama esquistocito, que si se llama esquizocito. Ya lo han visto en algunas conferencias y ahora yo les voy a dar mi punto de vista, reforzado con algunos de los conocimientos que se han adquirido en el transcurso del tiempo. Vean, esquistocito o esquizocito. Ya hablábamos del lenguaje como tal, que tiene que ser universal para que nosotros nos entendamos como tal. Y es que las cosas como son, ¿sí? Si tú te llamas, por ejemplo, Roberto Reyes Pérez, pues me tengo que llamar Roberto Reyes Pérez. No me gustaría que me dijeran otro nombre porque no me corresponde. Más sin en cambio, ¿por qué le tenemos que decir esquizocitos y no esquistocitos? No porque se me pegó la gana, no porque esté de moda, sino porque tiene sus bases en lo siguiente. Los esquistos son unas piedras particulares, ¿sí? Que son rocas caracterizadas por la preponderancia de minerales laminares que favorecen su fragmentación en capas delgadas. En español, son rocas que prácticamente y muy fácilmente se pueden fragmentar debido a su alto contenido de minerales, ¿sí? Es prácticamente muy fáciles de fragmentar, muy fáciles de cortar, de dividir, de separar. Esquistos, ¿sí? Y es que a alguien se le ocurrió la fabulosa idea de decir, bueno, si estamos viendo en el microscopio células que se fragmentan con tanta rapidez, pues vamos a ponerles, como les decían, las piedras, los esquistos. Y si ustedes saben que la palabra esquisto significa cortar, dividir, separar, y la palabra cito, ¿sí? Es un célula, o sea, célula que se corta. Podría ser como tal, pero la palabra esquisto como tal, ¿sí? Es una piedra, una roca que se fragmenta con facilidad. Más sin en cambio, cuando hablamos de esquizofrenia como tal, esquizofrenia, estamos hablando de que esquizo significa división, ¿sí? Fragmentación, mente dividida, ¿sí? Y cito, pues célula. Entonces, estamos hablando de una célula que se divide como tal, ¿sí? Si le queremos poner como por ahí el detalle de esquizocito, célula que se divide y no la otra palabra que es esquizocito. Lo dejo a su consideración. La verdad es que el nombre correcto sería esquizocito y no esquizocito, pero vámonos a lo que nos interesa. Anoten rápido porque esto, ya los decíamos,
puede incluso, mis queridos amantes de la hematología, salvar vidas, ¿ya? Y cuando estamos enfrente de ese microscopio, cuando ya hemos visto 20,000 conferencias, cuando ya hemos leído como 40,000 artículos, cuando ya hemos ido varios diplomados, pero cuando estás ya en el microscopio con el caso clínico y dices, ¿será o no será? Mejor le hablo al experto. Pero de aquí que te comunicas con el experto, y de aquí que te contesta, y de aquí que tú le mandas las fotos, y de aquí que él, que si está disponible, pues te contesta lo más rápido posible. Y si no, 2, 3, 4, 5 horas que son fundamentales para poder salvar la vida del paciente. Y es que, lamentablemente, muchos químicos en el área, en el área clínica sigue pensando que, pues que nosotros estamos solamente para apretar botones y arrojar resultados. No, olvídate de eso. Realmente no. Nosotros no damos diagnósticos, solamente damos resultados. Bueno, es un tema que después tocaremos, pero vean qué tan importante es que nosotros conozcamos la morfología de este tipo de pacientitos. Vean, anoten. Vamos a ver esta citometría hemática completa, en donde estamos observando datos que nos interesan principalmente. Esta es una pacientita, ¿sí?, que dio a luz a gemelos. Si ya de por sí dar a luz a uno es difícil, imagínense a dos. El Señor nos ampare como tal. ¿Por qué? Porque, vaya, esa paciente simple y sencillamente venía por un chequeo de rutina, se le fue a tomar a su domicilio, solamente le pidieron biometría completa para saber cómo sería, porque se sentía mal, ¿sí? Y pues como buena mujer recién parida, pues se sienten mal como tal, pero el doctor dijo, bueno, vamos a mandar una biometría hemática completa y vamos a ver qué está pasando. Nos encontramos primero ante que una anemia normocítica normocrómica, ¿sí? Primero, es el primer dato que nos puede llamar la atención, pero que puede ser normal, de alguna manera puede ser normal porque estamos ante la pacientita que está pues, recién parida, ¿verdad? También tenemos plaquetas bajas, trombocitopenia, esto es lo principalmente que nos llama la atención, la trombocitopenia, y esto ya no es normal definitivamente. Leucocitosis de 26,200, como que arrojan un tipo de alarma, ¿sí? Pero vean, hay una neutrofilia muy, muy importante, o sea que de 26,200, 21,746 corresponden a neutrófilos. Entonces, ya algo no anda bien. Entonces, ya analizamos la biometría hemática completa, observamos una anemia normocítica normocrómica, trombocitopenia, leucocitosis y una neutrofilia absoluta como tal. Ahora, vamos a ver. Ya decíamos que estamos ante una anemia normocítica normocrómica. ¿Por qué? Porque tiene un volumen corpuscular medio normal y las concentraciones de hemoglobina es normal, pero tiene anemia, ¿sí? No voy a tocar esos puntos, eso lo vamos a ver después en el diplomado con más detalle como tal, ¿sí? Pero resulta, mis queridos amigos amantes de la hematología, que cuando vemos al microscopio, observamos estas células que son características, y le vamos a observar aquí. Estamos observando células que son hipercrómicas, que tienen ciertas características morfológicas, que es lo primero que nos llama la atención. Y uno pensaría, son poiquilocitos, ¿sí? Pero pues no son como tal poiquilocitos. Podría tratarse de probablemente unos esquizocitos. Y es que entra la duda, ¿verdad? Entra mucho la duda porque a veces en muchos libros nos dicen que los esquizocitos deben ser en forma de dorito, pero no, o sea, no siempre es así. Tienen esta morfología muy característica en forma de casco, algunas son pequeñas hipercrómicas. Veamos otro caso, digo otra microfotografía, algunas son en forma de media luna, ¿sí? Y triangulares irregulares como tal. Y es aquí cuando nosotros nos comunicamos con el doctor, le comentamos lo que estamos viendo y yo, al comunicarme con el médico, le digo, su pacientita no tiene por ahí una hipertensión durante el embarazo, el proceso del embarazo, después del embarazo me comenta que sí tenía esas características. Entonces la morfología, le comento que es muy probable que estemos ante una anemia, ¿sí?, muy particular, una anemia hemolítica microangiopática, en el cual la anemia hemolítica microangiopática tiene las características de presentar este tipo de morfología, y en pacientitas que están en proceso
ya sea de embarazo o después del embarazo, pues si no se detecta a tiempo y no se le da el tratamiento adecuado, se puede morir, se puede morir. Entonces el doctor le manda a hacer estudios de reticulocitos, 215,160, ¿sí? Le manda a hacer también un perfil hepático, vea, está por las nubes. Esta paciente tiene síndrome de HELLP, ¿sí? Ya en el diplomado veremos a detalle de qué se trata el síndrome de HELLP, anemias hemolíticas microangiopáticas, porque cuando hablamos de anemias hemolíticas microangiopáticas, no estamos hablando de una sola entidad, estamos hablando de una gama de entidades de ese tipo de anemias. Vean el perfil hepático muy elevado, los reticulocitos, y aquí la deshidrogenasa elevadísima, pero aquí lo que está bárbaro, ¿sí? Es el dímero D, que debe estar hasta 0.50 y media tiene 4.11. La paciente está formando coágulos. Afortunadamente, esto fue detectado a tiempo por la morfología. El resultado estaba programado para las 3:30 de la tarde. Esta muestra llegó como a las 10 de la mañana, si no recuerdo. Se entregó 11:30. Su consulta la tenía hasta dentro de 8 días. Fíjense ustedes que si no hubiera, si no se hubiera detectado, yo siempre les digo que si esto no hubiera caído en las manos adecuadas, la paciente no estaría viva. Y sobre todo, había dejado a 2 bebés, ¿sí? ¿Por qué? Porque el químico no es competente en el área de hematología, porque el químico solamente quiere recibir papel, ¿sí? No, se trata también de demostrarlo como tal. Muchos pacientes se mueren porque este tipo de morfología no se reporta inmediatamente, y sobre todo para los que trabajan en hospitales, ¿sí? Y que tienen el contacto directo con el médico. Siempre lo digo, si ustedes no se atreven a hablar con fundamento, esto va a repercutir directamente con la salud y sobre todo con la vida del paciente. Señores, es momento de ponerse las pilas, de que ustedes puedan aprender de forma correcta, de que puedan distinguir morfología, de que se pongan a estudiar prácticamente todos los días, por lo menos 15, 20 minutos diarios, y eso va a hacer la diferencia, ¿sí? Entonces, la morfología de los esquizocitos, ¿sí? Ahora, uno me puede decir, bueno, ¿y cómo distingo un esquizocito de un poiquilocito? Porque son muy parecidos. Efectivamente, son muy parecidos, pero aquí hay algo aquí hay una diferencia muy importante. Primero, vean, no es hipercrómico, al contrario, es hipocrómico. Este es un poiquilocito, este otro es un poiquilocito, este otro es un poiquilocito, y sin en cambio, vean la morfología que es evidente, ¿sí? Ese tipo de morfología nos dice que no es un esquizocito, que es un poiquilocito, porque está hipocrómico, ¿sí? Entonces, y si no quedaste convencido, ahí te va otro. Un poiquilocito, ¿sí? Porque está hipocrómico, a diferencia de un esquizocito. ¿Ok? Eso es la parte en la cual a veces no nos enseñan distinguir. A veces a algunos colegas se les complica. Se vale, claro que se vale complicarse, porque pues no lo podemos saber todo, ¿verdad? Pero esto sí quiero que se lo aprendan como tal. La diferencia entre un esquizocito y un poiquilocito básicamente se debe a la cantidad de hemoglobina que tienen ese tipo de células. Aquí son hipocrómicas. Ahora vean, los esquizocitos, ¿sí? Los esquizocitos, vamos a acercarnos un poquito más. Vean, aquí no ves hipocromía por ningún lado, ¿sí? Y vean cómo son los ángulos como tal de estos. Ya decíamos que pueden ser triangulares irregulares, ¿sí? Como tal, que pueden ser en forma de media luna, ¿sí? Que pueden ser en forma de casco, ¿sí? Y reportarlos y tener esa comunicación con el médico es súper importante, que tú lo conozcas. Repito, si tienes dudas, de aquí que le hablas al experto, de aquí que te contesta, de aquí que también él dice, y son minutos que son súper indispensables. Y créanme que no estoy exagerando, a muchos se les han muerto. ¿Por qué? Porque no reportan esta bendita morfología. Ese es el gran problema. ¿Ok? Y bueno, hablaremos también en el diplomado del mecanismo como tal, que es súper interesante, pero que sí es importante que lo conozcan, en donde la coagulación que se debería desarrollar para poder tapar esa hendidura no se desarrolla en ese lado, sino se desarrolla adentro del vaso sanguíneo que forma, ¿sí?
estos coágulos como tal, ¿sí? Y aquí debería formarse el tapón, ¿sí? Pero sin en cambio se forma adentro del vaso sanguíneo. Y es que la hemostasis y la coagulación, siempre lo digo como tal, es como, por ejemplo, cuando usted agarra unos ladrillos y los pone como tal y les echa cemento, pues ¿para qué? Para que se pueda sostener esa estructura. Más sin en cambio, si usted solamente le pone puro ladrillo, empújela, se va a caer. ¿Por qué? Porque le falta el cemento. Entonces, las plaquetas son como los ladrillos y el cemento, pues son todos los factores de coagulación que actúan para formar fibrinógeno, ¿sí? Así es. Obviamente, cuando las cosas empiezan a complicarse, pues bueno, se empiezan a formar otro tipo de fenómenos que ya veremos. Sí que eso es lo que queremos que se forme en ese taponcito, no adentro, sino donde se encuentra la herida. Entonces, aquí ya vemos de cerca los esquizocitos, ¿sí? Vean, que no son nada parecidos a los poiquilocitos. Vean, están hipercrómicos. Esa es una parte muy fundamental de ese tipo de células. Y haciendo una pequeña pausa, ya estamos a punto de terminar, recordándoles, voy a ver otros dos casos, pero si no lo veo ahorita, se me empiezan a desconectar muchos. El día 13 de mayo vamos a comenzar con el Diplomado Integral en Hematología Diagnóstica y su Control de Calidad, en donde su servidor va a tocar esta parte muy importante de la hematología. Pero no solamente eso, también vamos a ver el control de calidad con el químico Gaspar Guzmán Gómez, que tiene mucha experiencia en el control de calidad, es gerente en la empresa donde laboramos, gerente de calidad. Y créanme que esta información es de suma importancia que ustedes la conozcan. Aquí está el número, por si quieren, es a través de la página de calidad penalítica. Todo esto es con permiso del químico Darío, ¿sí? El químico Darío está enterado. Hay una super promoción, ¿sí? Si se inscriben, el costo por módulo ya no será de 1,500, me parece que va a ser de 1,000 pesos o 900 pesos. Entonces, está súper bien el diplomado integral en hematología diagnóstica y su control de calidad. Inscríbanse, mis queridos amantes de la hematología, para que puedan tener conocimientos más fundamentados y estén dispuestos a invertir, ¿sí? Ahora que si ustedes dicen, bueno, pues yo quiero un curso presencial, porque luego me preguntan, dice, bueno, ¿y cuándo vas a tener un curso presencial? Pues el curso presencial lo vamos a tener el 26 y el 27 de agosto del 2023 de este año, ¿sí? Donde va a ser un curso teórico práctico, donde ya vamos a hablar bases moleculares, bases celulares, ya vamos a tocar a fondo de este tipo de casos clínicos, ¿sí? Va a ser, otra vez, repito, el 26 y 27 de agosto. Ese es el teléfono del químico Julio Rodríguez para que ustedes se puedan contactar. Entonces, tenemos un diplomado el 14 de mayo por Zoom, ¿sí? Y un curso presencial con el químico Julio Rodríguez a través de la plataforma de Foro Lab, ¿sí? Que se llama resolución de casos hematológicos en el laboratorio clínico. Inscríbanse por favor, para que podamos ver juntos con más detalle todavía este tipo de casos. Y bueno, ya que me eché el comercial, ¿verdad? Porque es importante, si no se me desconectan. ¿Cómo se forman esos esquizocitos? El mecanismo es un poquito más complejo, pero básicamente la coagulación que se empieza a formar adentro de los vasos sanguíneos, que estos son como fibras, que son duras como el acero. Obviamente aquí hay presión. Ahora imagínense una hipertensión, una presión más alta, pues cuando pasan por estos hilitos que son como fibras muy duras, se rompen y se forman los esquizocitos, ¿sí? El problema no es la formación de los esquizocitos, el problema es esto, la formación de este tipo de fibras que se forman como coágulos y que pueden tapar vías muy importantes, ¿sí? Muy bien, estamos aquí ya prácticamente con otros casos. Espero, mis queridos amantes de la hematología, que no los esté aburriendo, que la información que les esté proporcionando sea de utilidad, ¿sí? Sea de utilidad y que la puedan sobre todo llevar a sus laboratorios, pero el frotis y la tinción son fundamentales. Estamos ante una biometría hemática completa en donde observamos trombocitopenia, estamos observando también un volumen globular medio muy alto, con una anemia muy grave de 4.7 gramos. Aunque no lo crean, mis queridos amigos amantes de la hematología, este pacientito llegó caminando como si nada, como la fresca mañana. Cuando le pasamos la hemoglobina, esos sí son metahumanos, esos son superhumanos, 4.7 gramos de hemoglobina,
y llegó como si nada. Creo que, si mal no recuerdo, creo que hasta había llevado fumando. Entonces, vean, dato importante, anemia muy grave, un volumen globular muy alto, trombocitopenia, leucopenia, ¿sí? Y vean, ahora, importante, estamos ante una anemia macrocítica normoclómica que cumple las características que están aquí, que las detallaremos en el diplomado, pero los reticulocitos son una parte muy fundamental para que nosotros podamos distinguir hacia qué evento dirigirme. Primero, si tengo reticulocitos altos con una anemia con un volumen corpuscular medio mayor a 100 pentolitros, es una anemia hemolítica, hay una hemólisis como tal, es lo que se conoce como una falsa anemia macrocítica. Más sin en cambio, si tengo aguas, reticulocitos normales o bajos, estoy ante un síndrome megaloblástico, ¿sí? Y digo síndrome porque a veces estos pacientes no presentan anemia, ¿ok? Entonces, esa parte es súper, súper importante. Cuando tengo reticulocitos de normales o bajos, estoy ante un síndrome megaloblástico. Cuando tengo reticulocitos altos, ante un proceso de hemólisis. La morfología ya se la saben ustedes, están observando la presencia de, ¿qué? De macroovalocitos, ¿sí? El mecanismo de la deficiencia de ácido fólico, vitamina B12 o incluso tiamina, lo veremos en el diplomado. Vean, la morfología es muy evidente. Los cuerpos de Howell-Jolly, que son clásicos en ese tipo de anemias megaloblásticas, sí, pero no son exclusivos, ¿ok? El punteado basófilo, no confundir, porque aunque no lo crean, todavía muchos químicos lo siguen confundiendo. Cuerpos de Howell-Jolly con punteado basófilo. El punteado basófilo es totalmente distribuido homogéneamente como tal en este tipo de pacientes. ¿Sí? Vean, y aquí en esta fotografía que a mí me encanta, porque podemos distinguir tres morfologías muy importantes. Primero, el punteado basófilo. Vean cómo es uniforme, bien distribuido en el eritrocito, que no es exclusivo de las anemias megaloblásticas, lo podemos encontrar también en las talasemias, también lo podemos encontrar en las anemias por deficiencia de hierro, entre otro tipo en las anemias leucoritroblásticas también. Pero vean, punteado basófilo distribuido homogéneamente. Cuerpo de Howell-Jolly, que es fragmentación del ADN, vean, es uno solo, es grueso y está focalizado como tal. Más sin en cambio, los cuerpos de Pappenheimer que se tienen que confirmar con una tinción especial, ¿sí? Aquí, vean, son pequeños, focalizados como tal, son más pequeños que los cuerpos de Howell-Jolly en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, vean, ¿sí? Y el punteado basófilo. Es como dato curioso para que ustedes puedan distinguir entre un punteado basófilo, un cuerpo de Howell-Jolly y los cuerpos de Pappenheimer, ¿sí? Vean, aquí 6 microfotografías muy bonitas en donde vemos los 6 cuerpos de Howell-Jolly que fueron encontrados en este paciente, en donde obviamente cuando se le hacen los reticulocitos y si están bajos, vamos a sugerir que determinación de ácido fólico y vitamina B12, aunque vamos a anexar por ahí otras dos pruebas que las veremos en el diplomado, ¿sí? Estamos ante una anemia megaloblástica, ¿sí? Ahora vean una parte muy importante y es que este paciente, ¿sí? Vean, 13.8 gramos de hemoglobina, está prácticamente normal, entre comillas, pero los eritrocitos están bajos, un volumen globular medio, que es alto, la hemoglobina globular media es alta, la concentración media de hemoglobina globular está normal, las plaquetas normales, leucocitos normales. Este paciente vino con nosotros porque se sentía muy cansado, mareado, ¿sí? No tenía hambre, su trabajo lo absorbía como tal. Se le sugirió, independientemente de la morfología, la determinación de vitamina B12 y ácido fólico, en donde encontramos deficiencia de vitamina B12, ¿sí? Que debe ser de 187 picogramos y sin en cambio la tenía de 83. Entonces su problema era una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Una persona ya grande, ¿sí? Una persona de aproximadamente unos 70 años, si mal no recuerdo, ¿sí? Por ahí más o menos, en donde pues prácticamente, ya se la saben, el tecito, el café, la galleta, no como porque tengo mucho trabajo, ahí están las consecuencias, ¿sí? Sugerir las pruebas fundamentales es importante. Ya veremos parte muy fundamental del ácido fólico y la vitamina B12 y por qué es importante cuando es deficiencia de vitamina B12, dar vitamina B12 como tal para no
tener complicaciones. Ya veremos esos detalles en el diplomado, mis queridos amantes de la hematología. Acá está la morfología del paciente, que es muy, muy evidente, ¿sí? Los macrobalocitos, ven el tamaño de esta célula en comparación con esta o con estas, vean, ¿sí? Otra de la morfología que podemos encontrar es los famosos, que algunos lo conocen como pleocariocito, o neutrófilo hipersegmentado, o neutrófilo hiperlobulado, como tú le quieras llamar, ¿sí? En el cual debes recordar que los neutrófilos tienen no más de 5 lóbulos. Más sin en cambio vamos a contarlos juntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí un apéndice nuclear. Aquí ya estamos hablando de que esta morfología es muy evidente de este tipo de anemias megaloblásticas. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también varios segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vean, también lo podemos encontrar cuerpos de Howell-Jolly, neutrófilos hipersegmentados, los famosos macrobalocitos, poiquilocitos, con las características que ya vimos como tal. ¿Sí? Entonces, estábamos ante una anemia megaloblástica y la determinación de reticulocitos, ácido fólico, vitamina B12, son de extrema importancia. Vamos a ver la siguiente morfología. Perdón, ese es el mismo paciente, ya después de unos 6 meses, si mal no recuerdo, aproximadamente, después del tratamiento, en donde ya la hemoglobina, vean, está normal, las plaquetas, los leucocitos, el volumen globular medio está ya normalizado, se le hace determinación de vitamina B12 y ácido fólico, y vean, ya está normal. Y eso es lo más padre de nuestra carrera, ¿verdad? Porque nosotros con nuestro trabajo, con buenos argumentos a la hora de escribir en nuestros reportes, pueden ayudar otra vez a la salud del paciente, incluso a salvar vidas, ¿sí? Mis queridos amigos, amantes de la hematología, estamos otra vez aquí contra otro caso clínico en donde estamos observando lo siguiente. Vean, esto es muy particular, es más que un caso, es un dato que me gustaría compartir con ustedes. Y es que, vean, por ejemplo, estamos en una paciente que se quejaba principalmente de la caída de cabello, perdió el apetito como tal, por eso se sentía cansadita, mareadita, con algunos síntomas muy particulares de una probable anemia. Obviamente el médico le manda una biometría hemática completa, entre otros estudios. Pero vean, ustedes pueden observar aquí que no hay como tal una alteración en los números, ¿sí? No hay alteración en los números. Incluso las plaquetas están un poquito altas. Entonces, como, pues, vaya, la rutina te atrapa a veces y dices, bueno, pues está normal. No veo el frotis, ¿para qué veo el frotis si está normal? Bueno, ahí te va. Otra vez te recuerdo, la pacientita se quejaba de caída del cabello, cansancio extremo, fatiga, mareo, ¿sí? No era grave, pero sí ya como que estaba notando que algo no andaba bien en su cuerpo. La biometría está normal. Se recurre a hacerle un perfil de hierro porque la morfología que vi, aunque era muy escasa, algo me hace sospechar de una deficiencia de hierro. Agua con lo que te digo. No una anemia por deficiencia de hierro, porque no hay anemia. De una deficiencia de hierro, en donde cuando se le manda a hacer el perfil tiroideo, el perfil de hierro, vean, el perfil de hierro igual, no tiene alteraciones. Hierro normal, capacidad total de fijación de hierro normal, el porciento de saturación normal. Y es que ahí la importancia de que ustedes comiencen a hacer perfiles de hierro realmente completos, que contengan hierro, capacidad total de fijación de hierro, porciento de saturación y ferritina. Y si eres fresa, agrégale transferrina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean, la biometría normal, el perfil de hierro normal, pero la ferritina está baja. ¿Esto de qué está hablando? De que el paciente está comenzando con una deficiencia de hierro. Y es que ya veremos en el diplomado también que en las anemias por deficiencia de hierro, una de las características principales es la sintomatología que presentan los pacientes. Conocer el mecanismo es importante de cómo el hierro ferroso, el hierro férrico, el hierro hémico, cómo van entrando al enterocito, cómo el hierro hémico es el que mejor se absorbe, el hierro férrico el que menos se absorbe, el hierro ferroso que se absorbe mejor que el hierro férrico, pero vaya, no los quiero dar ahorita con eso.
los que tengan la oportunidad de estar en el diplomado, lo voy a puntualizar y lo van a entender cuando ustedes ya lean, después de tomar el diplomado y leer un artículo, lo van a poder digerir de una manera más sencilla, más fácil y van a poder entender muchas cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, más o menos entre el 55 y el 60% que consumimos de hierro es utilizado para la eritropoyesis, ¿sí? Entonces, esta pacientita pues estaba quedando ya sin reservas y si seguía con este estilo de vida como tal, pues era cuestión de unos días, máximo un mes en el cual ya iba a haber anemia, ya el hierro iba a estar bajo, la ferritina iba a estar por los suelos, esto iba a estar alto, esto iba a estar bajo. Mi pregunta es siempre, ¿por qué carambas esperamos a que los pacientes estén graves para poder atenderlos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa fea maña de que ya cuando me siento bien jodido, bien mal, es cuando ya voy al médico, cuando voy a hacer un análisis, cuando ya me dan tratamiento, incluso cuando el médico ve que no, pues que está normal, a mí se me hace que es estrés, tú, ese estrés. No, espérate, o sea, hay que observar más allá, hay que ver morfología, hay que ver, anexar más estudios clínicos. Esta paciente estaba comenzando con una aparente deficiencia de hierro, en donde la ferritina ya estaba prácticamente por los suelos, ¿sí? Y esas eran las consecuencias de su malestar. Se trató con hierro, con muy pocas dosis, monitoreado con un perfil de hierro y la paciente prácticamente se empezó a sentir bien a las pocas semanas. Y esa es la morfología que observamos, ¿sí? Vean, los famosos eliptocitos, ¿verdad? Que, aunque son escasos, uno por aquí es en forma de salchichita, digo yo, siempre, y por aquí buscamos uno intencionalmente. Esta es la morfología que tenía nuestra pacientita, como tal. Los eliptocitos que eran muy escasos. ¿Sí? Por eso es que hay que ser muy curioso a la hora de observar la morfología. Vean, acá este que es muy evidente, este eliptocito, voy a acercarme un poquito más, vean. Entonces, sí es importante, mis queridos amantes de la hematología, que cuando ustedes empiecen a observar ese tipo de morfología, en medida de su competitividad, en medida de sus posibilidades, pues a realizarle un perfil de hierro, no sea que vaya a estar con ferritina, ¿sí? Que no sea que vaya a estar comenzando con una deficiencia de hierro y es cuestión de semanas, máximo un mes, en el cual la paciente ya empieza a tener alteraciones cuantitativas y eso ya está mal. Es nuestra responsabilidad también poder dar las sugerencias correspondientes, ¿sale? Ahora, bueno, estamos ante otra biometría hemática completa, ¿ok? En donde observamos principalmente, vean, este es un niño, si mal no recuerdo, un niño que presentaba ganglios inflamados, ¿sí? Ya le habían tratado lamentablemente. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Lamentablemente la habían tratado con antibióticos. Y digo lamentablemente porque siempre que hay ganglios inflamados piensan que el proceso es por una infección por bacterias y no siempre es así. ¿Por qué, señor? Pero bueno, entonces, lo que más nos llama la atención en esta biometría hemática completa es la trombocitopenia. Aquí no hay leucocitosis, pero vean, los linfocitos de 12.800, 8.320 corresponden ¿a qué? A linfocitos. Entonces tenemos un niño que presenta ganglios inflamados, febrículas, ¿sí? Lo tratan con antibiótico. Señor nos ampare, ¿por qué hacen eso? Y no responde. Ya lo vuelven a mandar con otro laboratorio, o sea, con nosotros. Afortunadamente cae en nuestras manos, ¿sí? Y entonces empezamos a ver la morfología. Y ahorita voy a explicar esta imagen, si me da tiempo. Vean lo que encontramos. Ya saben qué es, ¿no? Sí, exactamente, son linfocitos T activados. Pero por favor, se los suplico, mis queridos amantes de la hematología, no les digan linfocitos atípicos. Todavía veo artículos muy serios en español y en inglés que les siguen diciendo linfocitos atípicos. Yo cada vez que leo un artículo que dice linfocitos atípicos, me flagelo porque digo, Dios mío, ¿por qué hacen eso? No son linfocitos atípicos. Es que linfocitos atípicos le quieren decir a los linfocitos T activados, a los linfocitos plasmocitoides y a todo lo anormal en linfocitos. Son linfocitos T activados, aunque el nombre correcto actualmente es linfocitos T maduros. Fíjate, todavía te pongo muy complicada la cosa. Y comprender cómo funciona la maduración de los linfocitos, vas a poder saber por qué caramba les llamamos linfocitos T activados, y no linfocitos atípicos. Me doy de topes cada vez que leo eso.
La característica morfológica de los linfocitos T activados, ya saben, muchos de ellos, no siempre, se adosan a los eritrocitos. La cromatina puede estar condensada o semicondensada, pero una particularidad muy especial de los linfocitos T activados es que estas, vean, en lo particular, cuando se adosan a los eritrocitos, la intensidad de la basofilia se intensifica como tal, ¿sí? Linfocitos T activados, linfocitos maduros, T maduros, ¿sí? Encontramos, vean, este otro que está apenas como adosándose. No dudes, esos son linfocitos T activados, ¿sí? Como tal. Vean, igual, abundante citoplasma, basófilo, la cromatina está semicondensada, donde se adosan los eritrocitos, ¿sí? La basofilia se intensifica como tal. Otro de regalo, ahí te va. En donde observamos que citoplasma basófilo abundante, la cromatina semicondensada, vean que algunos pueden presentar como nucleolos, y es que híjole, a veces algunos los confunden con blastos y no, Dios mío, no. Por eso es importante que poder leer artículos y poder capacitarse en el diplomado, ¿sale? Entonces, vean, igual, precioso, 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 en donde observamos linfocitos T activados, ¿ok? Vean, igual, lo mismo, la misma característica, en donde abundantes citoplasma, cromatina semicondensada, los nucleolos que son prominentes, pero no se trata de un blasto. La basofilia se intensifica en las zonas en donde se está adosando el eritrocito. Pero, ¿sí? Vean otro más. Ahí está. Encontramos varios linfocitos T activados en este pacientito. Recomendamos prueba de Paul Bonnell para descartar una mononucleosis infecciosa. Dio positivo y entonces, obviamente, el tratamiento no era con antibiótico, ¿sí? El tratamiento era otro, más que nada también un reposo, para que ya no les den antibiótico a los pacientes que cada que tienen infección en garganta principalmente les dan antibiótico. No hagan eso, por favor, ¿sí? Entonces, vean, estábamos ante un paciente con mononucleosis infecciosa, la famosa enfermedad del beso, ¿verdad? Que expresan linfocitos activados. Y algunos artículos nos dicen que cuando encontramos aproximadamente entre el 10, el 15 y el 20% de linfocitos activados de mi conteo total de linfocitos, ya estamos hablando de una probable mononucleosis infecciosa, aunque no es exclusivamente eso, pueden tratarse de otras enfermedades virales, ¿sí? Pero ante la sospecha de ganglios inflamados, la edad y la sintomatología del paciente junto con la morfología, estamos ante este tipo de casos. Entonces, pero vean, no siempre, y es que antes yo me daba igual de topes porque decía yo, caray, no parece un linfocito activado, pero sí, lo que pasa es que algunos no se adosan. Que está precioso, está hermoso, véanlo, es de fotografía, en donde observamos que, me voy a acercar un poquito más, citoplasma, que es abundante, ¿verdad? La cromatina, ¿cómo es? Semicondensada. Algunos, cuando está la cromatina fina, algunos dicen cromatina laxa, siempre me suena como laxante, no me gusta mucho ese término, la verdad. Los nucleolos, algunos pueden presentar nucleolos, vean, son muy, muy importantes en este tipo de morfología, pero esto no es un blasto, eso es un linfocito T activado, ¿sí? Ya veremos también en el diplomado cómo podemos diferenciarlo, ¿sí? Entonces, este paciente con una trombocitopenia, que es una de las claves que tienen este tipo de mononucleosis infecciosa, que presentan trombocitopenia, que presentan linfocitos absoluta, que presentan leucocitosis, que presentan ganglios inflamados, que presentan febrículas, que presentan linfocitos activados, que a la hora de hacer la prueba de Paul Bonnell salen positivo. Mis queridos amantes de la hematología, ahí está, otro de regalo para todos ustedes, ¿sí? Esto no lo voy a ver, ¿sí? Y ya estoy prácticamente terminando, si mal no recuerdo. Ok. Y hablando de infecciones virales, mis queridos amigos amantes de la hematología, vean, es que aquí, bueno, yo soy de Orizaba, Veracruz, México. Orizaba, Veracruz, México, para todos ustedes. Sí, el químico Roberto Reyes de Orizaba, Veracruz, México, apréndanselo. Llegó más o menos en el 2019, entre julio y septiembre aproximadamente, tuvimos una epidemia aquí de dengue en Orizaba, en donde decían que si no te había dado dengue, no eras de Orizaba. Si no te había dado dengue, no eras de Orizaba. Ya no se llamaba Orizaba, se llamaba Denguelandia, así ya lo habíamos puesto.
porque de veras fue una locura para los que estén escuchando de Orizaba, sí, de Orizaba, Veracruz, de Córdoba también, sí, que eran las zonas que eran más infectadas por el dengue. Encontrábamos, híjole, era una locura realmente porque pobres pacientes, gracias a Dios a mí no me dio de veras. Qué bueno, porque yo veía a los pacientes que se retorcían del dolor, los huesos le dolían, la cabeza, la fiebre, increíblemente, o sea, era una cosa horrorosa, pero realmente la morfología que podemos encontrar en ese tipo de pacientes, bueno, primero los datos cuantitativos, la trombocitopenia, la trombocitopenia, la trombocitopenia, muy importante, la leucopenia, ¿sí? También una parte muy importante, pero la morfología, encontramos mucho a los linfocitos plasmocitoides, ¿sí? Vean, que son diferentes de los linfocitos T activados. Estos tienen está preciosa la foto, realmente. Vean, tienen igual abundante citoplasma, pero el citoplasma es más basófilo de lo normal. La cromatina parece ya estar un poquito más condensada como tal, ¿sí? Eso es un linfocito activado. Ven la diferencia entre un linfocito plasmocitoide, mal llamado, que debería llamarse célula plasmática productora de anticuerpos IgM. Debemos recordar que los anticuerpos IgM prácticamente son una de las primeras líneas de defensa que nuestro metabolismo utiliza para poder ayudarnos a eliminar la infección. Después tenemos a las células plasmáticas, pero eso es punto y aparte. Pero esos son linfocitos plasmocitoides, ¿sale? Miren, ven la diferencia. Citoplasma muy basófilo, la cromatina. Ven aquí el citoplasma no es tan basófilo. La cromatina incluso aquí parece ser laxa, no le digan laxa, por favor. Cromatina fina, vean, ¿ok? Otro linfocito plasmocitoide con un filtro negro que le puse por ahí para estar curioseando, ¿verdad? Y me encantó cómo quedó, ¿verdad? Que quedó increíblemente muy, muy bonito. Linfocitos plasmocitoides. Los artículos dicen, y lo pude comprobar con los pacientes que tuvimos con infección por dengue, que a mayor cantidad de linfocitos plasmocitoides que encontremos en un paciente con infección viral, no solamente dengue, otras también, no solamente infecciones por arbovirus, sino otro tipo de infecciones, el diagnóstico es más, la enfermedad se va a complicar más. ¿Sí? Obviamente el cuerpo está respondiendo, ¿sí? A ese tipo de infecciones, produciendo principalmente anticuerpos IgM para poder eliminar la infección. El mecanismo también lo veremos en el diplomado como tal, ¿sí? Pero vean, los encontramos y para poder verlos de esta manera hay que tener una muy buena atención, un buen frote, ya lo mencionamos. Pero si encontramos entre mayor cantidad de linfocitos plasmocitoides encontremos en un paciente con infección viral, en este caso dengue, la enfermedad es más grave. Es un dato curioso que te quiero compartir. ¿Ok? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 linfocitos plasmocitoides. Los 4 son hermosos. Este es un linfocito activado. Vean, la diferencia morfológica es muy evidente como tal. Vean, es muy evidente la morfología como tal entre un linfocito plasmocitoide de un linfocito T activado, que ambos los vamos a encontrar en infecciones virales, ¿sí? Porque incluso en pacientes con VIH me he encontrado de ambos, tanto linfocitos T activados como células, como linfocitos plasmocitoides por obvias razones, ¿verdad? Otro de regalo, igual linfocito plasmocitoide que está precioso, véanlo, ¿sí? Y, ok, ya faltan 2 casitos más ya para retirarnos y espero que les esté gustando. Ya estamos a punto de terminar, mis queridos amigos amantes de la hematología. Este casito se los quiero compartir muy en especial porque fue un niño que nos llegó precisamente en el 2019, cuando estaba el problema del dengue. Fue con el doctor y le dijo que le hicieron la biometría porque presentaba dolor de huesos, presentaba febrículas, presentaba moretones sin causa aparente, mucho dolor óseo, vómito, ataque al estado general. Se le hace le hago la biometría, le hago por punción capilar, ¿sí? Porque pues era un poquito más complicado. A la hora de hacer la punción capilar, ¿sí? Ya recolecto la muestra,
te pongo el algodoncito como tal, con toda la técnica que ustedes ya se saben, y no paraba de sangrar, y no paraba de sangrar, y no paraba de sangrar. Ya había como 25 minutos y le quitaba el algodón y seguía sangrando. Le quitaba el algodón y seguía sangrando. Rápidamente le pido apoyo a mis compañeros, en donde voy a procesar la biometría y me encuentro con 10,000 plaquetas. 10,000 plaquetas y una leucopenia. Se le hace prueba de arbovirus, dengue, zika, chikungunya, salen negativos. En ese momento, le digo, ¿sabe qué? Váyase por favor, pero corriendo al hospital, porque eso no creo que, si es dengue, es hemorrágico, ¿sí? O puede ser incluso otra cosa más grave. ¿Y cómo fue? ¿Sí? En la morfología, vaya, no nos ayudó mucho como tal, pero quiero que sepan que este paciente con 10,000 plaquetas, ¿sí? Con leucopenia, fue diagnosticado con una leucemia linfoblástica aguda. A veces esperamos que los leucocitos estén de 300,000, de 200,000, de 150,000 para que sea leucemia. No, se le tuvo que hacer punción de médula ósea, obviamente con sus respectivos cuidados y tratamientos, en donde ya vimos que afortunadamente fue tratado a tiempo esta paciente, pero este pacientito, y no siempre no siempre esperemos a que haya leucocitosis para saber qué es leucemia. Y a veces la morfología, en este caso, no nos ayudó mucho. Realmente teníamos linfocitos, ¿sí? Uno con citoplasma abundante, por así decirlo, otro con escaso citoplasma, pero ahí la morfología no ayudó mucho. Sí, se tuvieron que hacer las recomendaciones correspondientes. El diagnóstico fue leucemia linfoblástica aguda, que estaba todavía atrapado en médula ósea, todavía no se manifestaba en sangre periférica, y esto de alguna manera pues ayudó mucho con el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente no estaba expresado o distribuido en todo el sistema. No esperemos a ver esta morfología en algunas cosas. A veces es muy difícil porque cuando ya observamos células neoplásicas, ya en muchas ocasiones es incluso demasiado tarde como tal, ¿sí? Y bueno, ya para despedirme, ya para que nos vayamos a descansar, una vez más, gracias por haberme escuchado, ¿sí? Ya estoy casi despidiéndome. Y insistiendo un poquito en el fenómeno de agregación plaquetaria in vitro, cada que tengo oportunidad lo digo, porque así como les hablé de los exquisitos con mucha profundidad, también les quiero hablar de la pseudotrombocitopenia secundaria de TA. Por favor, chicos, vean todos sus frotes sanguíneos. No hay fórmula. Siempre me preguntan, químico, ¿y hay alguna fórmula en la cual yo no le puedo hacer frotes a todos mis pacientes? No, a todos les tiene que hacer frote sanguíneo, porque si no nos perdemos de morfología muy importante. He tenido casos de agregación plaquetaria in vitro en donde llegan la mamá llorando de que su hija se iba a morir porque tenía plaquetas de 10,000. También he tenido pacientes que fíjense, esta pacientita iba a entrar en una operación, no recuerdo bien el nombre de su operación, pero estuvo 5 días ahí en el hospital con todo el tratamiento y todo el rollo. Ya llevaba sin comer creo que 24, 48 horas, 24 horas me parece, y cuando le hacen su biometría le sale con plaquetas bajas y le dicen a la paciente, es que no la podemos operar porque tiene usted plaquetas bajas, pero yo ya había platicado con ella. Y le digo, dígale al médico, por favor, que usted tiene agregación plaquetaria in vitro. Y como el doctor no supo que era agregación plaquetaria in vitro, la mandó a hacer otra vez el estudio. Y se perdió la operación. Sí, es decir, su operación la trataron y le dijeron, si sus plaquetas salen bajas otra vez, le vamos a tener que dar medicamento, prednisona. Vamos a tener que transfundirle plaquetas. Y yo le dije, por favor, no deje que le administren medicamentos, ni mucho menos que le transfundan plaquetas, porque usted no tiene plaquetas bajas, usted tiene agregación plaquetaria in vitro, un fenómeno que solo sucede adentro del tubo de DTA, ¿sí? Y la morfología se la saben ustedes, chicos. Esos racimos de uva que encontramos, las plaquetas deben de estar distribuidas homogéneamente en mi frotis, pero si las encuentro en esos grumitos como tal, chicos, esto no está bien. Es una agregación plaquetaria in vitro, ¿sí? Ya después tendré la oportunidad de hablar profundamente acerca de la agregación plaquetaria in vitro, por lo menos con un poquito más de tiempo, ¿sí? En donde este fenómeno, si ustedes lo encuentran, por favor, yo lo que hago en lo particular, hablo con los pacientes, obligo prácticamente a que regresen. Cuando ya regresan, yo les explico directamente, personalmente, de qué se trata lo que está pasando para que me puedan entender y que sea acompañado de un familiar cercano.
porque si no lo entendió un familiar, pues bueno, el otro le ayuda, o si no, ambos se complementan. ¿Para qué? Para que no les pase eso, para que no les atrasen sus operaciones, para que no les den medicamentos que no necesitan, para que no les transfundan plaquetas. Señores, por favor, eso es muy importante. Químicos, si ven agregación plaquetaria in vitro, ya saben la manera de poder resolverlo. Hablen con la paciente, tómenle otra vez muestra. EDTA, citrato y si pueden también, heparina, mis queridos amantes de la hematología. Ya saben cómo es la morfología, que es muy evidente, en donde observamos esos racimos yo le digo racimos de uvas, ¿verdad? Pero no, son racimos de plaquetas, ¿sí? Que las plaquetas deben estar distribuidas homogéneamente, más sin en cambio no están distribuidas homogéneamente, están como, pues obviamente, agrumadas, y eso da un falso conteo de plaquetas. La tecnología es preciosa, es hermosa, pero no lo es todo. El ojo humano y el microscopio, junto con tu cabeza, tu conocimiento, es la parte más importante por la cual tú puedes hacer la diferencia. Y pues invito a todos mis queridos amigos amantes de la hematología que se inscriban a mi canal de TikTok, sí que están viendo aquí. Escaneen el código QR, por favor, escaneenlo. Este es de mi TikTok, que apenas estoy subiendo por ahí unos videos interesantes. Escaneenlo, suscríbanse, denle like, denle compartir para que pueda seguir subiendo información importante que estoy seguro que les va a ayudar. Ese es de mi TikTok. Ahora les voy a pasar el de mi Facebook, ¿sí? Tengo dos, pero este en lo particular me interesa, que se llama Hematoimagen. Escanelo también, denle like, suscríbanse, por favor, apóyenme para que pueda seguir subiendo información y sobre todo el diplomado que les comenté a todos y a cada uno de ustedes, para que puedan inscribirse 13 de mayo a través de la página de calidad preanalítica, ¿sí? Y ustedes puedan, pues, hacer la diferencia del conocimiento como tal. Pues bueno, ya he terminado con la presentación. Por favor, si hay alguna pregunta, dejo los micrófonos con el químico Darío. Muchas gracias, químico Roberto, por la excelente ponencia y agradecerle por su tiempo aquí en la página presentando otra vez otra conferencia. Sí, fíjese que hay varias preguntas aquí por parte de la audiencia. No sé si quiere contestar algunas, tenga tiempo. Claro, a ver. Claro. Una de ellas preguntan, ¿cómo se debe reportar, ya que mencionó los linfocitos T maduros, los plasmocitoides, cómo se deben de reportar en lo final, en la hoja? ¿Se debe hacer Ok, por porcentaje o abundante, escaso, moderado? muy Ajá. bien. Esa parte es muy importante y aquí va a haber mucha discrepancia porque, vaya, lamentablemente todavía no llegamos a un punto de la hematología en el cual nos podamos entender como tal. Les voy a compartir mi experiencia, ¿sí? Mi experiencia y que me ha funcionado. ¿Cómo podemos reportar los linfocitos plasmocitoides? ¿Cómo podemos reportar los linfocitos T activados? Normalmente lo debemos reportar, ¿sí? En valores absolutos, es decir, contar la cantidad de linfocitos que encontré y en esa cantidad de linfocitos, cuántos son linfocitos plasmocitoides y cuántos son T activados a través de una regla de 3, ¿ok? Eso es una parte. Ahora, si no quieres reportarlo así porque dices, hay que estar convirtiendo, ni me sé la regla de 3, otra de las formas en la cual se puede hacer que no es bien vista por muchos hematólogos, pero que sí es muy importante para mí, es reportarlo entre escasos, moderados o abundantes. Muchos me van a decir, no, es que cómo lo va a hacer, pero bueno. Ahora, todavía más importante que eso es anexar fotografías a tu resultado cuando lo requiera. Y todavía más importante que eso, en la medida de las posibilidades de tu competitividad, comunicarte con el médico para decirle qué es lo que viste y qué está sospechando, pero otra vez, todo siempre con fundamento, siempre con conocimiento. Entonces, lo puedo reportar preferentemente en valor absoluto. ¿Sale? Muy bien, químico, gracias. Aquí tengo otra pregunta. A Mm, ver, ¿Cuál sería la cantidad de células anormales observadas para sospechar de un caso en especial? Por ejemplo, los esquizocitos, por ejemplo, codocitos. Eh, ok, muy buena. Ahí te va. Y apenas tuve esa pregunta como tal, y los artículos, híjole, a veces son muy controversiales.
pero hay un artículo en particular que dice que con que tú encuentres el 1% de esquizocitos, aunado con la sintomatología del paciente, ¿sí? Y los datos cuantitativos de tu citometría hemática completa, ¿sí? Y eso te va a llevar a decir, estoy encontrando esquizocitos en una paciente que está en embarazo o después del embarazo, ya hablamos de síndrome de Gel, o incluso en una leucemia promielocítica, ya encontrar el 1% ya es sospecha y digno de poder reportarse. Pero por eso es importante que ustedes, que están en este momento observándonos, nos digan, que puede, mejor dicho, diferenciar entre un poiquilocito y un esquizocito. No lo vayan a confundir y escandalizar al paciente, ¿sí? Entonces, ya desde que tenemos 1%, ya se pueden reportar. O sea, prácticamente ya ves 1 o 2 por campo, ya hay que reportarlos, pero a la voz de ya. Ok, químico, gracias. Hablando todavía de los esquizocitos, ¿en qué otras patologías podemos encontrarlas? Ya que mencionó una, síndrome de Gel, Ok, y otras la acabo de patologías. comentar. Decíamos, las anemias hemolíticas microangiopáticas, ¿sí? No hablamos de una sola entidad, es decir, para que me entiendan, cuando yo digo anemia por deficiencia de hierro, estoy hablando de una anemia por deficiencia de hierro de un paciente que tiene deficiencia de hierro. Pero cuando hablo de anemias hemolíticas microangiopáticas, estoy hablando de una entidad grandísima. Síndrome de Gel, preeclampsia, eclampsia, pero otra parte muy importante es la leucemia promielocítica, que es muy evidente morfológicamente, y bueno, evidente morfológicamente entre comillas, porque también tiene su chiste, porque en la leucemia promielocítica incluso se puede parecer una M5A, ¿sí? En donde no está tan evidente, por eso es importante hacerle tinción de mieloperoxidasa a este tipo de células para poder saber la cantidad de mieloperoxidasa que tienen, porque a veces se ocultan, dicen que con esos granulitos como tal, pero normalmente la podemos encontrar en este tipo de patologías. Anemias hemolíticas microangiopáticas, toda su gama, ¿sí? Y hay otras enfermedades por bueno, perdón, la leucemia promielocítica y las anemias hemolíticas microangiopáticas como tal, principalmente. Perfecto, químico. Aquí, bueno, creo que otras dos preguntas más, ¿cómo ve usted, químico? Y Adelante. bueno, aquí respecto a lo de los agregados plaquetarios, preguntan, si no tomé muestra de sangre en tubo con citrato o heparina, ¿cómo debo de reportar los resultados de las plaquetas si hay agregados? Buena pregunta. Y ahí te va. ¿Cómo debes reportarlo? No lo reportes. Y te voy a decir por qué. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tú observas agregados plaquetarios y que tienes plaquetas bajas? Hablar con el paciente. Comunicarte con él. ¿Para qué? Para que pueda venir contigo al laboratorio, explicarle que es un fenómeno in vitro, que no le va a pasar nada a él, tomarle EDTA, citrato, y procesar inmediatamente. Tu equipo ya está preparado, listo para procesar y prácticamente te vas corriendo para que la muestra sea procesada. Porque la agregación plaquetaria in vitro es un tema complejo en el aspecto de que EDTA se da, casos extraños, citrato se da, casos más extraños, heparina también se da. Y hay casi, ya en muchas conferencias lo han visto, ustedes tienen que tener casi el paciente a un lado del equipo, sacarle sangre y procesarlo. No deben de reportar las plaquetas bajas porque eso va a confundir al paciente. Hasta que ustedes no tengan el valor numérico real de las plaquetas, no lo deben reportar porque van a causar confusión. Ustedes químicos que me están viendo en este momento tienen la obligación de que cada que encuentren agregación plaquetaria in vitro, tienen que tener el valor real como tal. Citrato de heparina, prácticamente teniendo el paciente a un lado como tal. ¿Sí? Hay casos raros, muy raros, pero ya simplemente con EDTA, procesando inmediatamente y teniendo mi citrato con respaldo, listo. Poner una nota en donde estoy observando agregación plaquetaria in vitro, que para posteriores muestras se debe tomar con citrato y EDTA y procesar inmediatamente. Pero la paciente ya está consciente de lo que tiene para que cuando vaya, ¿sí? A otro laboratorio que no sea el tuyo, ya sepa lo que le esté pasando, porque si no, hay médicos que le quieren meter, y no está mal porque ellos no saben todo, pero les quieren transfundir plaquetas, les quieren dar también prednisona, y ustedes saben todos los corticosteroides, los problemas que traen cuando no es necesario, imagínense. Listo. Muy bien, químico. Y ya la última eh, pregunta, duda.
No sé si se dio cuenta, pero subí aquí a la página una imagen de eosinófilos en moco nasal. Ajá, sí. Preguntaron mucho, mucho, la verdad, mucho, mucho, ¿cuál es la técnica? Sí, ahorita preguntan, ¿cómo es la técnica o cómo la hace usted? Así a grandes rasgos, Ah, ok. para que se haga así de bonito, ¿no? Como... Ok, es que no hay gran técnica como tal. Mira, nosotros en el laboratorio lo que estamos haciendo principalmente es que con un portaobjetos, ok, el portaobjetos obviamente nuevo, le raspamos la nariz al paciente, sacamos moco, porque se llaman eosinófilos moco nasal, y extendemos lo más delgado que se pueda. Una tinción de Gray y es todo, no hay mayor ciencia. Obviamente, si tú no sacas moco, no vas a ver nada. Número dos, si ese es el extendido muy, así como sale el moco, así lo extiendes en el portaobjetos, si lo tienes, el grumote que va a salir. El secreto es extenderlo bien como una calpa delgadita con el mismo hisopo para que pueda verse bien extendida la morfología. De lo contrario, otra vez, si nada más sacas el moco y lo pones ahí y tiñes, pues muy difícilmente lo vas a poder. No hay gran ciencia en eso. Y precisamente, qué bueno que toca ese punto químico. En el curso presencial también podemos ver esa parte de los eosinófilos en moco nasal para que ustedes puedan ver esa morfología, ahí echando el comercial. Perfecto, químico. Entonces, pues hay varias preguntas más, pero pues por cuestión de tiempo, pues luego a lo mejor en un futuro pueda contestarlas en otra conferencia aquí en la página. Entonces, Sí, si está aquí voy a observar otra vez la grabación y si veo las preguntas, con mucho gusto les respondo, o si no, cuando se inscriban a mi página, háganme las preguntas ahí y ya con mucho gusto también se las puedo contestar. Para eso estamos, para servirles. excelente. Entonces, como ya escucharon al químico Roberto, pues ahí está, lo pueden seguir en sus redes sociales y también pues para invitarlos a sus diplomados, a sus proyectos futuros, que esa es una semana y media más y las siguientes conferencias. Entonces, así los recomiendo bastante, bastante la verdad. No se van a defraudar. Contenido excelente. Entonces, químico, también para agradecerle una vez más que esté aquí en la página y a los colegas que se inscribieron. Los certificados van a empezar a enviarse a partir de mañana. Entonces terminaremos a más tardar el día sábado. Favor de checar lo que es sus correos, las carpetas de spam o por WhatsApp. Entonces, pero igual ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Enviaré toda la información acerca de ahí. Entonces, químico, agradecerle una vez más por aquí por la página y también recordarles que se inscriban al diplomado del químico Roberto. La verdad, contenido excelente. Entonces, químico, agradecerle y muchas Suscríbanse. Vale, vale. Muchas gracias. Por mi parte sería todo, Químico. Muchas gracias y saludos para todas las personas. Saludos a todos. Hasta luego.